Bueno, entonces ya nos dimos cuenta nosotros de que Jesucristo sí tiene poder para perdonar pecados, porque Él es Dios y es el Hijo de Dios, es Dios, por lo tanto Él tiene poder para perdonar pecados. Y así como Él tiene poder para perdonar pecados, Él tiene también el poder de transmitir o de dar ese poder a los hombres. Jesucristo le da poder a los hombres para perdonar pecados, porque Él es Dios. Si Él es Dios, Él tiene todo el poder. Entonces, por eso es que en Juan, capítulo 20, versículos del 21 al 23, nos relata, el evangelista Juan nos relata que Jesucristo le da poder a unos hombres para perdonar pecados. Le da la potestad, le da el poder, le da la autoridad a ellos para perdonar pecados en la tierra. Jesucristo es Dios, por lo tanto Él tiene poder para dejárselo a otros, para perdonar pecados. Vamos a leerlo. Del Evangelio de San Mateo, del Evangelio de San Juan, del Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 21 al 23. Esto dice la palabra de Dios. Él repitió: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Entonces Jesús empieza diciendo: como mi Padre me envió a mí, así yo, dice Jesús, los envío a ustedes. ¿A quiénes está hablando? A sus apóstoles. ¿Sí? A sus apóstoles. Jesús, después de que resucita, se va a donde estaban sus apóstoles. Estaban reunidos. Y Él llega y les dice: la paz esté con todos ustedes. Y luego les dice: como mi Padre. ¿Quién es el Padre de Jesucristo? Dios. Como mi Padre me envió a mí. ¿A qué lo envió Dios a Jesús? A perdonar pecados. A perdonar pecados. Como mi Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. ¿Sí? Yo los envío a ustedes. Y sigue diciendo: después sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Entonces luego dice que Jesús sopló sobre ellos. ¿Sobre quién? Sobre los apóstoles, sobre los que Él escogió, los que Él quiso, la primera iglesia, la primera congregación, la primera asamblea que estaba conformada por sus apóstoles. A esos Él dice: sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Dios les da el Espíritu Santo a los apóstoles. ¿Para qué? ¿Para qué le da a Jesús el Espíritu Santo? Dice: a quienes perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retenga les serán retenidos. Entonces aquí nos damos cuenta de que Jesús le da el Espíritu Santo a sus apóstoles, a sus discípulos, a sus apóstoles, a los que Él escogió. Les da el poder ¿de qué? De perdonar pecados. Como mi Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les serán perdonados, y a quien se los retenga les serán retenidos. Con esto Jesucristo nos muestra que Él dejó, o Él instituyó este sacramento de la reconciliación, o sacramento de confesión o perdón de los pecados. Lo dejó aquí en la tierra y le dio poder ¿a quién? A unos hombres. ¿A unos hombres para qué? Para que a través de ellos nosotros nos reconciliáramos ¿con quién? Con Dios. Juan capítulo 20, versículo 21 al 23. Muy bien, entonces ya nos dimos cuenta de que Jesucristo sí dejó este sacramento. Nos dimos cuenta de que Jesucristo, que es Dios y tiene autoridad para perdonar pecado, porque Él es el que nos perdona, le dio también poderes
a unos hombres para perdonar pecados. Y a esos hombres los llamó él embajadores, ministros, embajadores. Dice Pablo, termina Pablo diciendo ya en Juan, que lo leímos nosotros anteriormente, dice, como si él mismo les perdonara. Entonces utiliza a estos hombres para a través de ellos perdonar nuestros pecados. Entonces ahora vamos a ver las clases, no las clases, sino qué otro nombre recibe este sacramento de la reconciliación, ¿sí? Para eso vamos a utilizar el catecismo. Vamos a ver qué nos dice la Santa Iglesia a través del catecismo de la Iglesia Católica, que nos dice o que nos habla acerca de este sacramento. ¿Qué otros nombres tiene este sacramento? Nos vamos a ir al numeral, al numeral G 1423. En el 1422 el catecismo nos dice, en el numeral 1422, el catecismo nos dice: los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen la misericordia de Dios, el perdón de los pecados cometidos contra Él, y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia a la que ofendieron con sus pecados. Entonces, el catecismo nos dice que nosotros a través de este sacramento nos reconciliamos con Dios y también nos reconciliamos con la Iglesia. Ahora dice en el 1423, en el numeral 1423 dice, se les denomina sacramento de conversión. Aquí entonces empieza a hablarnos del sacramento de la conversión, pero también nos habla de que tiene otros nombres, que este sacramento, además de ser sacramento de reconciliación, tiene otros nombres, ¿sí? Se le conoce por otros nombres. ¿Cuáles son? Está el sacramento de conversión, también se le dice sacramento de penitencia, se le dice también sacramento de confesión, se le dice también sacramento de perdón de los pecados, y se le dice también sacramento de reconciliación. Entonces aquí nos damos cuenta que son 5 nombres por los cuales nosotros podemos nombrar este sacramento que Jesús dejó, ¿sí? Entonces, en el numeral 1423, que ya lo nombré ahorita, dice: se le denomina sacramento de conversión porque realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a la conversión, porque realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a la conversión. Y eso nos lo habla el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 15. Vamos a leerlo. ¿Qué nos dice el evangelista San Marcos en el capítulo 1, versículo 15? Dice: y decía, se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Jesús nos invita a nosotros a arrepentirnos y creer en el Evangelio. Entonces nos invita a que haya una conversión. Nos invita a que haya una conversión. Dice: arrepiéntanse, conviértanse y crean en el Evangelio. Crean en el Evangelio de Jesucristo, en la doctrina que Jesucristo nos dejó. Ahora, luego dice, también se le denomina sacramento de la penitencia. Dice acá el catecismo. También se le denomina sacramento de penitencia porque consagra un proceso personal y eclesial de conversión, de arrepentimiento y de reparación por parte del
cristiano pecador. Entonces aquí nos muestra que también, además de llamarse de conversión, también es un sacramento de penitencia. Y eso nos lo habla Juan capítulo 8, versículo 11. Juan 8, 11. Bueno, entonces dice el Evangelio de San Juan capítulo 8, versículo 11 nos dice: y ella contestó: ninguno, Señor. Jesús le dijo: tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Este evangelio nos relata ahí de la mujer que la descubrieron en adulterio y se la llevaron a Jesús para que la querían apedrear, pero se la llevaron a Jesús a ver qué decía Jesús de eso, porque querían tentarlo a él, querían hacerlo caer en una trampa, porque la ley decía que debían apedrearla a toda mujer que se descubriera en adulterio, debían matarla apedradas. Entonces Jesús le dice a ellos: si alguno está libre de pecado, que alce o tire la primera piedra, y ninguno lo hizo, todo el mundo se fue. Entonces por eso Jesús le dice: nadie te está condenando, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Eso es lo que llamamos nosotros sacramento de penitencia, ¿sí? Es un encargo que Jesús nos da a nosotros de no volver a pecar. Después de que nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados y se nos perdonan los pecados, Jesús nos invita a no volver a pecar. Luego tenemos otro nombre que se le da a este sacramento. En el numeral 1424 del Catecismo nos habla de otro nombre que se le da a este sacramento de reconciliación, y se le dice sacramento de la confesión, y dice: porque la declaración o manifestación, la confesión de los pecados ante el sacerdote es un elemento esencial de este sacramento, en sentido profundo que este sacramento es también una confesión. Entonces, ¿dónde dice la Biblia dónde habla la Sagrada Escritura acerca de que nosotros debemos confesar nuestros pecados a un hombre? Esto nos lo dice en Levítico capítulo 5, versículo 5. Dice: si de cualquiera de estas maneras se ha hecho culpable, confesará su culpa. Si alguien falta haciendo por error lo prohibido por la ley del Señor, ese es el versículo 17, del 5 pasamos al 17. Si alguien falta haciendo por error lo prohibido por la ley del Señor, se hace culpable y deberá presentarse al sacerdote como sacrificio de reparación, un carnero del ganado sin defecto, según tu estimación. El sacerdote hará sobre él el rito de absolución por la culpa cometida sin darse cuenta, y esta se le perdonará. Entonces nos damos cuenta acá que sí, la Biblia habla de que nosotros debemos acercarnos a un sacerdote para perdonar pecados. Antiguamente era el pueblo en el pueblo de Moisés eran los levitas que tenían esta función, los sacerdotes levitas. En Hebreos capítulo 5, versículo 1 nos habla de qué funciones tenían los sacerdotes. Dice Hebreos capítulo 5, versículo 1: porque todo sacerdote es elegido de entre los hombres para representar a los hombres ante Dios. Es elegido entre los hombres para representar a los hombres ante Dios.
y ofrecer dones y sacrificios por los pecados, y ofrecer dones y sacrificios por los pecados, siendo capaz de mostrarse comprensivo con los ignorantes y extraviados. Está hablando de que el sacerdote escogido por Dios es capaz de sentirse comprensivo con aquellas personas que cometen pecados. Dice, ya que también él está rodeado de debilidad. Está hablando que un sacerdote es débil, que un sacerdote también es pecador. Por eso es que cuando escuchamos nosotros decir a alguien que que yo no me voy a confesar ante un sacerdote porque el sacerdote es igual de pecador que yo. Muy cierto, es real, la Biblia lo dice. La Biblia dice que el sacerdote es un pecador igual a nosotros. Pero también la Biblia dice que a él se le encargó el ministerio, ese sacramento, el de la confesión. A través de él nosotros se nos perdonan los pecados. No es él el que perdona, es Dios, pero a través de él, como lo descubrimos en qué, en 2 Corintios capítulo 5 versículo 20, donde Pablo nos habla acerca de eso. Muy bien, otro nombre que se le coloca a este sacramento, nos lo relata en el numeral 1418, numeral 14, en el numeral 1424. Otro nombre de ese sacramento es el sacramento de perdón, de los pecados. Y dice el catecismo, dice, se le llama sacramento del perdón porque por la absolución sacramental del sacerdote Dios concede al penitente el perdón y la paz. Entonces nos habla acá que Dios concede el perdón y la paz a través del sacerdote. Por eso se llama sacramento del perdón, donde nos habla la Biblia, las Sagradas Escrituras, donde nos habla acerca de que una persona que una persona es perdonada por Dios, ¿sí? Mateo 9:2, que lo leímos nosotros al principio, nos dice que Dios perdona a un hombre sus pecados, ¿sí? Mateo 9:2. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 9, versículo 2, dice: de pronto le llevaron un paralítico tendido en una camilla. Jesús, al ver su fe, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Habla del perdón de los pecados y que Él es el único que tiene poder y autoridad para perdonar pecados. Y por último, también tenemos otro nombre que se le da también a este sacramento, que es el sacramento de la reconciliación. Pero ese sacramento ya lo hablamos, fue del primero que nosotros hablamos, del sacramento de la reconciliación, y eso nos lo habla Pablo, que ya lo leímos también en 2 Corintios capítulo 5 versículo del 18 al 20. Bueno, entonces ya nos damos cuenta de que la importancia que tiene este sacramento para acercarnos a Dios, ¿sí? Si nosotros no nos acercamos a confesar nuestros pecados ante un sacerdote que es el ministro, que es el embajador de Cristo, y para que a través de ellos se nos perdonen nuestros pecados, entonces nosotros vamos a continuar con ese pecado. Eso no lo habla la Iglesia, no lo enseña el Papa, no lo enseña lo enseña en las Sagradas Escrituras, lo enseña
la Biblia, de que Jesucristo dejó poder a los hombres para perdonar pecados. Y por eso nosotros debemos acercarnos a estos hombres con un corazón contrito, con un corazón arrepentido, ¿sí? ¿Para qué? Para reconciliarnos con Dios a través de estos hombres, como dice Pablo, como si él mismo lo hiciera.